Hola, hola, comunidad lasallista. Bienvenidos al primer episodio de este podcast Salud, donde la salud y la ciencia pueden convivir en un ambiente en el que podamos encontrar sentido a ambas. Salud es un punto de encuentro en el que el conocimiento académico y la realidad pueden no solamente complicarse, sino coexistir. Mi nombre es Baruch Antoine Ruiz Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias en el Deporte de octavo semestre. El día de hoy vamos a hablar con respecto a un tema muy importante, la musculatura como el escudo invisible de la salud. Y no habrá mejor forma de iniciar que con un tema que realmente podemos comprender. ¿Ok? Este primer episodio tengo el honor de tener a alguien que realmente tiene mucha experiencia con el tema, que dentro de la carrera nos acompaña bastante día con día. El día de hoy el experto que nos acompaña es el jefe de programa de Ciencias en el Deporte, el profesor Roberto Alejandro Macías Rosas. Profesor, buenos días, buenas, ¿cómo está? Buenos ¿Cómo se días. encuentra? Bien, bien, bien. Pues muchas gracias. Empezamos con este primer podcast que va dirigido a este tema muy importante que es la musculatura, que es un escudo invisible, es un escudo silencioso para nuestra salud y bueno, pues que tiene mucha información muy importante que en este caso, pues el objetivo de estos podcasts de Ulsalud pues es para que nosotros le brindemos información a la audiencia muy importante acerca de las ciencias en el deporte, acerca de el aspecto psicológico y aspectos de salud en general. Entonces, este primer tema me parece como muy importante. Claro. Es información, yo digo que demasiado importante para toda nuestra audiencia y vamos a ir llevando poco a poco para que, bueno, sea de beneficio para todos ellos. Antes de pasar de lleno con el tema, cuéntenos un poco más de su formación como profesionista en las ciencias de la salud. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de las ciencias en el deporte? Bueno, yo tengo como de licenciatura, soy entrenador deportivo, soy egresado de la Nacional de Entrenadores, tengo una especialidad en terapia física y rehabilitación y apenas hace unos meses terminé una maestría en metodología del entrenamiento deportivo. Llevo más de 15 años como preparador físico de deportes de combate y bueno, también tengo mucha experiencia, más o menos unos 12 años en el aspecto de industria fitness, acondicionamiento físico, wellness, toda la parte justo de prevención de salud y prevención de enfermedades metabólicas, digamos. Perfecto, entonces por lo que puedo ver son temas muy complejos y muy específicos, así que cuéntenos, ¿qué fue lo que le empezó a llamar la atención para empezar a desarrollarse por todo esto? Bueno, yo primeramente, pues normalmente los que estudiamos ciencias en el deporte o algún otro derivado o algún otro licenciatura parecida, pues hemos hecho deporte en el Claro. transcurso de toda nuestra vida o de parte de niños, jóvenes, adolescentes, hemos llegado a ser también deportistas de alto rendimiento y de ahí, bueno, se deriva la parte de que pues ya tu licenciatura o tu alma mater, digamos, pues tenga que ser algo de ciencias en el deporte relacionado al aspecto deportivo. Entonces, a mí me sucedió así, yo me desarrollé a nivel profesional jugando fútbol y de ahí tomé la decisión de estudiar ciencias, en este caso entrenamiento deportivo. De ahí tuve la oportunidad de meterme al aspecto de deportes de combate, sobre todo en el boxeo, y al mismo tiempo también trabajé en cadenas de gimnasios que son muy reconocidas y también tuve mucha experiencia en ese aspecto. Perfecto, así que vamos a empezar de lleno con el primer tema. El primer tema, funciones del músculo. Cuando hablamos del músculo, generalmente la gente tiende a pensar que es solamente verte pues muy estético, este tipo de atletas de alto rendimiento, de fisicoculturistas. Sin embargo, creo que consideramos y que muchas veces dejamos de lado el aspecto real de los músculos. Cuénteme, Sí. ya que estamos en esto, ¿qué aspectos o qué cosas es el músculo por el cuerpo humano? Uh, la musculatura, bueno, esa es una de las informaciones muy importantes porque pienso que toda la gente, y no es porque no sepa, sino porque tal vez hace falta como divulgar toda esta información que es muy importante, pero pues la musculatura no solamente es algo que normalmente pensamos que es como estético, ¿no? Que nos va a dar buena vista, Claro. estética, que la musculatura que nada más crece, pero el músculo te da mucha funcionalidad, desde un aspecto de que te dice cómo te puedes colocar en el espacio y en el tiempo, que es algún concepto que se llama propiocepción, que te dice cómo estás colocado en el tiempo y en el espacio. Más o menos lo quiero, por ejemplo, los gatitos, la colita de los gatitos, Oh, les ayuda a percibir cómo están parados y, por ejemplo, quién se puede estar acercando atrás de ellos porque tiene muchas propiedades su sistema muscular que le ayudan a hacer eso. Nosotros
Estamos exactamente igual, nosotros tenemos muchos propioceptores, tenemos muchos sensores en nuestra musculatura que nos hace tener, que podamos poder decidir qué hacemos. Por ejemplo, en este caso, cómo estoy aquí sentado, a qué distancia yo puedo tener como este objeto, y eso me hace tomar decisiones de estiro esto y ya lo tomo. Entonces, para términos un poco más simples, los músculos son los que se encargan de decirnos en dónde estamos. Exactamente. Y también lo que estamos sintiendo a nuestro alrededor, me imagino. Exactamente. O sea, de hecho, algo que he llegado a ver mucho es que cuando la gente suele caminar, eso también, o si llega a tener lesiones de que se doblan los pies o demás cosas, ¿eso también tiene que ver con los músculos? Sí, porque las articulaciones están protegidas por nuestros músculos. Nuestros músculos van a generar fuerza. Entonces, si nosotros no tenemos la suficiente fuerza alrededor de algunas articulaciones, pues cuando venga un mecanismo que digamos de mucha agresividad para nuestras articulaciones, al no generar esa fortaleza o esa fuerza, es cuando ya vienen algunas lesiones como esguinces o rompimiento de ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, el músculo realmente es como maravilloso, tiene muchas funciones para nuestro organismo. ¿Y qué hay de estos casos en los que la gente suele sentir dolor corporal o sentir que les duele la rodilla, por ejemplo? ¿Qué relación tiene eso con el músculo? ¿Cuál es la ciencia detrás de eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nuestra musculatura está conectada a nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro cerebro tiene cableados donde también pasa por nuestra médula espinal. Nuestra médula espinal también se conecta con nuestra musculatura. De hecho, pues tiene esas funciones nuestra musculatura, una parte sensitiva que nos hace sentir frío, calor, cuando nos pinchan y ese tipo de cosas, es porque tenemos esa parte de nuestro músculo está conectado con nuestro cerebro y le manda esa información. Entonces, cuando nosotros tenemos un mecanismo de lesión o que alguien nos pica alguno con un alfiler o nos toca simplemente, pues esa información que tiene nuestra musculatura a través de los sistemas nerviosos se lo manda al cerebro como un tipo de estímulo y el cerebro pues manda una respuesta ante eso. Vale. Entonces puede ser como desde, si te están como poniendo, quemando, claro. Te están quemando, o sea, te ponen un cerillo y pues esa información te la está mandando al cerebro y el cerebro manda información donde, un proceso químico y bioquímico que pasa ahí donde surge el dolor. Entonces el cerebro ya decide o quitas la mano o la dejas para que te queme. Entonces esa es la respuesta que el cerebro tendría ante esa sensación que el músculo le brinda esa información al sistema nervioso, en este caso al cerebro, para que podamos tener una respuesta. Vale, ¿y usted consideraría que en estos tipos de casos, porque creo que muchas veces llegamos a sentir cosas de los músculos cuando hacemos cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo cuando dormimos, cuando simplemente estamos haciendo cualquier actividad como escribir, ¿cree que realmente los músculos no se les da tanta importancia como deberían? Porque veo que hay mucha gente haciendo cosas muy extrañas en sus entrenamientos o haciendo movimientos muy raros que puede que los lesionen o demás cosas. Pero usted dígame, ¿los músculos son más importantes de lo que creemos en realidad? Sí, claro que sí. La musculatura es muy importante. De hecho, pues todas las personas debemos de saber o deben de saber que todas las personas adultas de un promedio de una altura, un promedio de un peso, debe de tener un cierto porcentaje de musculatura. O sea, del peso total de toda su masa corporal, debe de haber un cierto porcentaje de musculatura, tanto para hombres como para mujeres. De ahí tenemos que empezar con el hecho de la salud, que tanto nosotros podemos tener salud con respecto al porcentaje de musculatura que nosotros tenemos en nuestra masa corporal total. Entonces, esos porcentajes, por ejemplo, en hombres, que tenemos que tener arriba del 43% de musculatura en nuestro cuerpo. De un hombre, digamos, normal, sedentario, que no estoy hablando que hace ejercicio, es normal, 43%. Y en mujeres estamos hablando de un 35% para arriba de la musculatura. Ya de ahí que la persona realice ejercicio o cierto tipo de ejercicio, gimnasio, fútbol, básquetbol, todo eso, ya incrementa la musculatura, obviamente, pero a nivel sedentario, una persona adulta, mujer y hombre, hombres arriba de 45% de musculatura y mujeres arriba de 35% de musculatura. Vale, de hecho, justamente hablando de ese tema con respecto a la cantidad de masa corporal, primero me gustaría retocar un poquito unos pasos más atrás. Ok, ¿cómo es que sabemos cuánta cantidad de músculo tenemos? ¿Qué es lo que hacemos para saberlo? ¿Qué mediciones hay? ¿A dónde puedo ir para poder ver todo esto? Sí, existen evaluaciones, digamos, básicas, no son evaluaciones también tan complicadas, ni que tengas que ir a lugares demasiados tecnológicos. Hay varias metodologías para que podamos saber. Primeramente hay una basculita
que se llama técnicamente bioimpedancia eléctrica, Okay. donde te subes a la báscula, te agarras como de unos manerales, que eso ayuda a que puedas saber a nivel de eléctrico la composición corporal de tu cuerpo. Se oye un poquito como muy técnico, pero es algo muy sencillo, donde normalmente los nutriólogos y gente ya que especializada en eso, pues te puede hacer ese simple estudio y ya te arroja todo tu composición corporal. Estamos hablando, una composición corporal, estamos hablando del porcentaje de masa muscular que tienes en tu cuerpo, que eso es lo que estamos hablando ahorita, pero también arroja porcentajes de tejido graso, porcentajes de agua corporal, masa magra, o sea, todo lo que está libre de grasa, etcétera, etcétera. Y ese es un estudio muy básico donde cualquier nutriólogo, inclusive hasta estudiantes de ciencias en el deporte que puedan estar certificados bajo estos parámetros y estos estudios, te pueden dar esa información y a partir de ahí ya tienes información muy relevante para ti, que te digan, como hombre tienes 38% de musculatura en tu cuerpo, ya es una información y un dato muy importante para que podamos empezar como a tomar decisiones en cuanto a la salud de esa persona. De hecho, justamente hablando con respecto a eso, en algún momento dentro de la carrera he llegado a ver que varios de mis compañeros, porque nos dedicamos a varios deportes, llegan a comprarse sus pesos con respecto a su masa muscular. ¿Cree que realmente hay alguna mejora mientras más masa muscular tienes? Porque también he conocido casos de fisicoculturistas que llegan a perder como movilidad, no pueden tocarse la espalda, no se pueden mover tan bien. ¿Qué relación hay en esto? ¿Hay algún punto en el que tener mucha masa muscular sea malo? No es malo, o sea, en nuestra musculatura tenemos dos adaptaciones muy importantes. Por eso hablamos de que tal vez hablar de masa muscular y hablar de musculatura y hablar de estética es como lo mínimo que existe dentro de lo que hay que conocer de nuestra musculatura. Entonces, en el músculo hay dos adaptaciones muy importantes. Unas que se llaman adaptaciones estructurales, que justo son donde la estructura del músculo crece, y eso se llama hipertrofia, o sea, ganas musculatura. Pero no necesariamente tu músculo es funcional. Ok, entonces estamos diciendo que mi músculo se puede ver muy bonito, pero no puede hacer nada. Pero no es funcional, Okay, no te va a dar información de cómo estás en el tiempo y en el espacio. Tal vez a lo mejor algún movimiento que te demande coordinación solamente de un paso de baile. Digamos, entonces cuando te dicen, no, pues es que ese tiene 2 pies izquierdos, ¿no? O sea, no es coordinado, justo porque la funcionalidad entre el sistema nervioso y la musculatura no es la más adecuada o no hubo un estímulo que lo pueda mejorar. Eso es muy importante mencionarlo. No es de que las personas ya sean así o sean descoordinadas, sino que simplemente no hubo un estímulo adecuado en el desarrollo de esa persona para que podamos desarrollar el aspecto psicomotor o psicomuscular. Entonces, es muy importante. Mucha gente suele pensar que entrenar es estas cosas que se hacen en el alto rendimiento, como de ir, levantar pesas, correr mucho, demás. Pero creo que también se deja de lado un poco el entrenar más por salud, porque cuando hacemos esto, veo y conozco mucha gente que entrena para bajar de peso. ¿Cree que realmente también deberíamos empezar a trabajar para ganar más masa muscular en ese caso? Sí, actualmente, y bueno, todo lo que la gente, yo creo que la audiencia no me dejará mentir, pero la mayoría de las personas saben que, o la información precisa que tienen es que cuando dicen las personas, ¿sabes qué? Ya estoy pasadito de peso, ya estoy gordita, o a lo mejor ya empiezan a sofocarse cuando suben alguna escalera o caminan tramos muy largos. Y pues ya ellos están conscientes de que deben de hacer ejercicio, ¿no? O que van con el médico y el médico te dice, tienes que hacer ejercicio. Pero lo primero es correr, cardiovascular. No, me voy a ir a correr al parque, me voy a ir a la caminadora, me voy a ir a... Sí, es lo primero. La gente va directo como a quemar grasa, que es lo que dicen. La yoga es muy buena y todo. Y no digo que no sea buena, sí, tiene sus beneficios, pero actualmente, y hay evidencias ya científicas, hay estudios muy, muy relevantes de hace también algunos, no apenas ahorita, estamos hablando de unos 10 años para acá, donde el que tú puedas tener primeramente una muy buena masa muscular, dependiendo tu edad, altura, peso y un adulto mayor. Repito los porcentajes, mujeres arriba del 35% y hombres arriba del 45%. Si en primer lugar no tienes esos porcentajes adecuados, hay que prescribir un plan de entrenamiento para que pueda esa persona empezar a ganar musculatura, no por estética, no porque digas, me quiero ver
ponchado, no. Claro. Es primeramente por salud, porque tu organismo no tiene la suficiente masa muscular en su organismo y eso va a derivar muchísimas cosas dentro de tu cuerpo a nivel energético, a nivel metabólico, a nivel funcional, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente es todavía que ganes musculatura normal a tu peso y de ahí que puedas adquirir un poco más de masa muscular es todavía más primordial que tal vez te vayas a correr al parque o que hagas cardiovascular. Claro, tiene efectos secundarios más grandes. Exacto. Ok, también dentro de lo que cabe, con la cultura del gimnasio que se ha hecho estos últimos años de TikTok y de influencers fit, he visto mucho que mucha gente deja programas de entrenamiento como de levantar pesado, levantar al fallo para ganar masa muscular y te dejan 8 ejercicios diferentes en un mismo día. Para esto, ¿cómo funciona esto? ¿Realmente cómo ganamos músculo? ¿Qué es lo que pasa detrás de todo esto? Porque al final hay tanta información allá afuera, hay tantas cosas, hay tanta gente diciendo, haz esto, come esto, ve, realiza tal ritual. Hay 50 cosas que creo que realmente nunca llegan a nada que nos ancle a la realidad. Así que cuéntenos un poco más de cómo funciona el ganar masa muscular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, obviamente tiene que haber un estímulo, ¿no? Nosotros le llamamos un estímulo externo para que pueda haber como una adaptación interna. Entonces, para que tú ganes masa muscular es sí o sí tienes que ir a un gimnasio o... Sí o sí. O sea, no es posible que yo gane masa muscular en mi cuarto. Bueno, al menos que te compres unas pesas. Ok. Pero siempre voy a requerir como algo más. O sea, si no tengo pesas, agarro una piedra y la cargo. Bueno, okay. voy a tomar algo muy importante. O sea, actualmente, tal vez sí, qué bueno que lo aclaraste, porque no es como tan necesario que vayas a un gimnasio si tienes las herramientas adecuadas en tu casa, ¿no? Si tú vas a comprar al súper, tal vez algunas mancuernas, pesas y algo que sea un peso que estimule a tu musculatura, lo puedes hacer desde tu casa. Claro, cabe aclarar a la audiencia que no es algo que deberían hacer por su cuenta, siempre hay que recurrir a un experto para que dosifique este tipo de cosas, pero sigamos con el tema. Exacto. Entonces, normalmente, pues cuando vas a un gimnasio es porque buscas los pesos que te puedan estimular. Claro. Porque en tu casa, pues sí puedes hacer una sentadilla en tu silla, puedes utilizar ligas, elastómeros, pelotas, pero llega un momento dado en que ya no puede ser estimulable, o sea, ya tu músculo se adapta y ahora ya tienes la necesidad algo más grande. Entonces, no es posible que yo tenga un abdomen aquí con cuadritos si es que nada más me levanto de mi cama y hago abdominales en la noche. Exacto. Ahora, el mecanismo de ganar musculatura, pues es aparentemente sencillo, ¿no? Como lo acaba de decir, pues tiene que ser una persona experta que pueda saber prescribir, que pueda saber las repeticiones, pero no es algo tan complicado tal vez como estos influencers o mucha gente piensa que es como demasiado complicado. No, solamente es estímulo, ir al gimnasio, hacer como las repeticiones que te indique un profesional. Vale. Y también es muy importante la parte nutricional, o sea, la parte nutricional también es importante. El que tú vayas a hacer ejercicio solamente es la parte que activa el mecanismo de que tú puedas ganar musculatura, pero también es importante la nutrición. De hecho, hablando de mecanismos, algo que realmente me sorprendió en su momento cuando leí un poco de eso por la carrera y también por más videos de TikTok, fue que el músculo no solamente funciona en sí mismo, sino que también como que les manda órdenes a otros órganos, a otras cosas. ¿Cómo funciona eso? El músculo como un órgano endocrino, o sea, que también produce cosas. ¿Cómo funciona eso? Sí, primero, ese es algo que también es muy importante. A mí me apasiona demasiado esta parte del músculo porque primero hay que partir de que un órgano endocrino es un órgano que puede secretar algunas sustancias. O sea, ¿como qué tipo de órganos son un órgano endocrino? Por ejemplo, el páncreas, que secreta insulina. Vale. Y que todos conocemos la insulina, ¿verdad? Porque conocemos a la diabetes y diabetes tipo 1, tipo 2 y que la insulina es la culpable de muchas cosas. Bueno, el páncreas secreta insulina, que es una sustancia, digamos. ¿Y el músculo en este caso qué es lo que secreta? ¿Qué es lo que le da al cuerpo? El músculo en este caso secreta algo que se llaman mioquinas. Entonces, dejamos lo que es una sustancia, ¿no? Hablar de mioquinas es como... En términos más simples, ¿para qué funcionan las mioquinas? ¿Qué es lo que las mioquinas lo que hacen es viajar justo a otros órganos para que puedan hacer un tipo de funcionalidad. Por ejemplo, no sé, en el cerebro tiene algo que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una sustancia que ayuda mucho a la plasticidad cerebral, a los procesos de aprendizaje, a los procesos de inflamación del cerebro y todo ese tipo de cosas. Bueno, el músculo cuando se contrae, o sea, cuando tú estás en el gimnasio haciendo aquí un curl de bíceps, claro, ¿no? O una sentadilla,
el músculo cuando se contrae, secreta esas sustancias que se llaman mioquinas. Una mioquina en específico viaja al cerebro y hace que, específicamente en el hipotálamo, hace que se secrete este factor neurotrófico. Esa sustancia es la que le va a ayudar al cerebro, pero esa sustancia solamente se secreta cuando el músculo se contrae. O sea, para esto el músculo como que le da las señales a otros órganos de hacer su trabajo. Exactamente. O sea, el músculo hace lo suyo, cuando lo termina de hacer, le dice al otro órgano, oye, te toca a ti. Exactamente. Okay. Eso es un órgano endocrino. Un órgano endocrino secreta una sustancia y esa sustancia viaja a otros órganos para que cumplan una funcionalidad. Por eso se considera actualmente a la musculatura un órgano endocrino. ¿Y el entrenamiento tiene algún efecto en esto? ¿Hace que produzcamos más mioquinas, más de estas cosas que nos ayudan? Exacto, y viene derivado a lo que yo te decía, que actualmente la parte científica te dice que tienes que... porque corriendo también contraes el músculo, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente. Nada más con que estés parado lo haces en realidad. Exactamente, pero necesitas un tipo de estímulo a una cierta intensidad. No nada más es que estemos aquí porque justo hablas que el músculo claro. se está contrayendo. De hecho, los que están viendo este programa en este momento también están contrayendo algún músculo, lo quieran o no, de manera involuntaria. Es algo que pasa todo el tiempo. Exactamente, pero necesitas una cierta intensidad. El músculo necesita contraerse a una cierta capacidad de intensidad para que estas sustancias que se llaman mioquinas puedan secretarse y puedan viajar a otros órganos para cumplir con funciones, sobre todo de beneficio para nuestro organismo. Perfecto. Dentro de lo que cabe, hace no mucho dejé de entrenar, porque iba al gimnasio exactamente, y en este tiempo me empecé a dar cuenta de algo, que estaba perdiendo masa muscular, porque me hice mis exámenes y pues bajé un poco de masa muscular, pero me dieron cuenta que me alarmó más en realidad, que ya no estaba cargando el mismo peso. Así que cuénteme, ¿cómo es que funciona esto de que ya no cargo tanto peso o de que cuando se deja de entrenar o hacer actividad física ya no se tienen las mismas capacidades de antes? ¿Cómo funciona? Sí, es que, la musculatura tiene una estructura muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy organizada, como yo creo que todo el organismo, pero cuando un músculo se contrae, nosotros tenemos algo que se le llama unidad funcional del músculo, que obviamente pues estamos hablando de algo muy chiquitito a nivel celular, donde eso es lo que se activa para que el músculo se pueda contraer y pueda generar fuerza, junto con las señales que el sistema nervioso le manda al músculo para que pueda contraerse. Vale, entonces el músculo funciona como una especie de gancho, o sea, se engancha y se jala. enganchan y jalan. Ok, perfecto. Pero cuando tú dejas de entrenar y no te alimentes también adecuadamente, hablando de alimentación, no solamente es para que ganes musculatura, sino que si no te alimentas bien, también pierdes musculatura. Ok. Entonces, si pierdes musculatura, haz cuenta que, así como lo acabas de ese ejemplo, pierdes ganchitos, o pierdes esas unidades funcionales y entonces al momento de perderlas, entonces tu músculo empieza a generar menos fuerza. Entonces, y eso es importante porque de ahí se derivan muchos problemas metabólicos. Entonces, he visto también que muchas personas cuando llegan a edades muy altas, llegan a tener enfermedades muy graves, llegan a perder masa muscular o se empiezan a ver más delgados. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que pasa al músculo? ¿Por qué se hace más pequeño? ¿Por qué ya no tienen como que el mismo grosor? ¿Por qué ya no se ven tan normales, por así decirlo? Sí, el organismo pues tiende también a, cuando no estás recibiendo la alimentación adecuada o cuando también no estás estimulando, recordemos que el músculo se estimula con procesos del sistema nervioso. Nosotros ahorita estamos sentados y el sistema nervioso está mandando potenciales de acción o estímulos eléctricos para que yo pueda moverme y tú estar en esa posición, pero si yo me quedo en una cama totalmente inmóvil, el sistema nervioso nunca o muy poquito está mandando esas Entonces, señales. nuestro cuerpo está hecho para todo el tiempo estar moviéndose o al menos ejercitándose. Sí, de hecho, pues también eso es uno de los beneficios cuando, por ejemplo, hace muchos años cuando te esguinzabas el codo o cuando te torcías el tobillo o que un esguince de rodilla, que te decían los médicos, ahí quédate, férula, yeso durante 6 semanas, durante 7 semanas, y la audiencia no me dejará mentir porque a algunos les ha pasado y que cuando les quitaban el yeso, ¿cómo estaba su músculo? Pues estaba pequeño, ¿no? Y decías, ay, es que está más gordo que este. Pues por la falta de movilidad y por la falta de movimiento y de funcionalidad de esa musculatura, pues el músculo por eso se atrofia. Esa es como la palabra adecuada. Usted llegó a mencionar que ha llegado a incidir en cuestiones de rehabilitación de ciertas personas, ciertos casos, demás.
Cuéntenos, entonces, eso es lo que se hacía antes. ¿En estos momentos hay algún modo de poder hacer algo para que no se pierda esa masa muscular? Sí, actualmente ya hay otra metodología, o sea, ya no es como de yeso, férula y todo eso, o sea, simplemente es también los médicos y los terapeutas evalúan el grado de la lesión, si es una lesión bastante severa donde casi ya los ligamentos ya están totalmente rupturados, Total. bueno, que de hecho si ya están rupturados es cirugía, ¿no? Pero si en el dado caso de que no se rupturaron, hay una ruptura total, ya nada más le ponen como un vendaje más funcional donde sí puedan estar caminando y donde puedan estar haciendo ejercicio, fortalecimiento y terapia de inmediato para empezar a curar todos esos tejidos, pero no, el que tú lo inmovilices ya no es una opción porque es más perjudicial a la larga porque justo perdemos musculatura, perdemos funcionalidad, el sistema nervioso deja de mandar señales hacia esos músculos y eso al final pues se deriva en una consecuencia de no ser funcional esa musculatura. Para todo esto, creo que hay una pregunta muy relevante. ¿Qué sería más peligroso para una persona? ¿Perder su músculo o perder su fuerza? Es muy interesante porque creo que ahí hay muchos como puntos en contra, porque yo he conocido mucha gente que nada más por verse muy tronada y no tiene nada de fuerza se llegan a lesionar mucho, tienen problemas para cargar ciertas cosas, no tienen una vida tan funcional, pero también he conocido gente que son personas de alto rendimiento en el deporte, que realmente se ven muy delgados y te pueden cargar incluso a ti. Mucha fuerza. Es fascinante. Es fascinante porque como que rompe el estigma estético, visual que tenemos de la gente, de que mientras más fuertes se vean, más van a poder cargar. Pero algo que no consideramos mucho es la gente, pues, cotidiana, la gente que no realiza esfuerzos tan grandes. Así que, para ese tipo de población, ¿qué sería más peligroso en realidad? ¿Perder su músculo o perder su fuerza? Pues mira, los dos van correlacionados, ¿no? O sea, si tú pierdes musculatura, vas a perder fuerza, ¿no? Pero aquí la parte más... vamos a partirlo en dos cosas. Mira, el que tú empieces a perder musculatura te va a llevar a consecuencias un poco metabólicas, porque también recordemos que el músculo es el que puede consumir energía, o sea, el músculo para que tú nos podamos mover, obviamente necesita energía. Esa energía la vas a adquirir de los alimentos que vas a tener externamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, y por eso existe la dieta, la famosa controla lo que comes, ¿no? Porque si no lo controlas, entonces el músculo va a tener más energía de lo que él va a consumir y si no consume toda la energía que tú le estás metiendo al organismo, se va a acumular como tejido graso, ¿no? Entonces, el músculo en primer lugar consume mucha energía. Si tú no tienes suficiente musculatura en tu organismo, pues entonces digamos que no tienes una maquinaria suficiente que consuma toda la energía que le estás brindando por los alimentos. Aunado a que pierdas. Estamos diciendo de que si no tengo tanto músculo, ¿voy a empezar a ganar más grasa? Exactamente. Ok, o sea, no tengo manera de quemar todo eso, al tener menos voy a ganar más. Exactamente, entonces por eso es importante evaluar primeramente si tienes la suficiente musculatura. Si no la tienes, entonces todo lo que estás consumiendo de alimentos, tu músculo agarra un cierto porcentaje y todo lo demás se va a ir a acumular como tejido graso. Entonces es importante que pues tengas una musculatura importante primeramente, de ahí incrementarla para que tengas una maquinaria que pueda estar consumiendo energía y no dejar que se acumule como grasa. ¿Y cuáles serían los principales riesgos o sea, eso ya dijimos, ok, si no tengo músculo y si voy perdiendo músculo, voy a empezar a ganar más grasa corporal, pero si no tengo fuerza, ¿qué es lo que va a empezar a pasar en mi cuerpo? Bueno, y ya de ahí derivada la pregunta que es más importante, una es importante para el metabolismo y la otra es importante para la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si no tienes suficiente fuerza o no genera fuerza, pues entonces habrá caídas constantemente. Entonces estamos diciendo de que no solamente se trata de cargar cosas, sino de que realmente puedo tener riesgos diarios de caminar, de existir, solamente por no tener fuerza. Exactamente, por no tener fuerza puedes tener riesgos totalmente cotidianos, ¿no? De tropezarte un poquito y ese poquito es no tener la suficiente fuerza como para volverte a equilibrar y entonces no toques el suelo. Porque te tropezas tantito y entonces si no tienes la suficiente fuerza, no habrá nada que pueda evitar que toques el suelo y eso va a derivar de alguna lesión, algún problema, o sea, algo desafortunado que te puedas como caer con el codo y entonces zafarte el codo y todo ese tipo de cosas que se ven. Tú dirás, no creo, o sea, ¿cómo? Sí, no me va a pasar a mí. Sí, no me va a pasar a mí. Sí, me ha llegado a pero sí, tener ese pensamiento. Sí, o sea, sí funciona. Entonces una parte
que no tengas tanta musculatura puede a lo metabólico y la parte de que no generes tanta fuerza se va a lo funcional. Entonces, como ciertamente decías, hay sobre todo los deportistas de alto rendimiento, que ahora yo veo hace muchos años, los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, los futbolistas eran como musculosos, ¿no? Sí, últimamente los... Y hoy no, hoy ya son muy delgados, pero justo generan demasiada fuerza. O sea, tú ves a un futbolista que en la televisión se ve muy delgado y obviamente en persona se ve todavía más delgado, pero son deportistas que generan demasiada fuerza, por lo que yo te decía hace rato. El músculo hay dos adaptaciones, tanto estructural, que es masa muscular, pero que no es funcional, que no genera tanta fuerza. Es únicamente una cuestión de que estructura, se agranda nada más. Exacto. O tienes un músculo de este tamaño, pero a nivel neuromuscular te genera demasiada fuerza. Entonces, esas son algo que sí tenemos que separar por completo, porque son dos funciones y adaptaciones que nuestra musculatura tiene. Entonces, recopilando un poco todo esto, ¿qué beneficios cree que usted tiene el aumentar la masa muscular? Muchos. Primeramente, y unos beneficios combinados, ¿no? O sea, que no nada más vayamos al gimnasio y músculo. Me voy a ver muy bien. Exacto. Sí, ¿no? Es un motivo, es un muy buen motivo. Por eso existe hoy en día algo que se llama entrenamiento funcional, que no me voy a meter como en más temas de autores y todo ese tipo de cosas, pero hay entrenamientos totalmente funcionales y que ahora ya le están poniendo entrenamientos neurocognitivos, que solamente te suben como a una pelota que se llama Bosu, ¿tú lo conoces? Sí, es una bola redonda que puedes aplastar. Seguramente la han visto, es muy común. Subes un piecito ahí, así como equilibrio, y ese es un entrenamiento funcional y un entrenamiento neurocognitivo. Entonces no necesito levantar pesas para entrenar algo, o sea, puedo entrenar de diferentes maneras. Okay. Exactamente, entonces le das las dos funcionalidades que yo te digo. Ganas musculatura para que ayudes a tu metabolismo, a que sea más eficiente a nivel energético y no acumules grasa tan fácilmente. Y además tengo otros beneficios, como ahorita el tener un mejor equilibrio, un mejor balance. Mayor funcionalidad, mayor propiocepción, le estás ayudando a que tu músculo le dé más información al cerebro y el cerebro tome mejores decisiones en el momento en que tenga que tomar, por ejemplo, también en una caída, que digas, equilibrio, me voy a caer, la fuerza que generes junto con las decisiones que el cerebro tome, porque lo has estimulado, vas a poder resolver ese pequeño problema de que toques el suelo a que no lo toques y logres equilibrarte y evitar esa caída. Ok, para todo esto, ¿qué consejo le podría decir a una persona que está o que quiere empezar a hacer ejercicio? ¿Qué debería de empezar a hacer? ¿Cómo debería de buscar ayuda? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Sí. Primeramente, tratar de cambiar como toda esta información que hay mucho en las redes sociales y en la mercadotecnia y también en algunas cadenas de gimnasios también no ayuda tanto la mala información que existe, pero primeramente recomendarles que, hacer ejercicio físico no es ir al gimnasio y ganar musculatura, digamos, a lo menso, digamos. No vas a ir a ser fisicoculturista. Exacto, no. Es una idea. Eso es un deporte también, es una intención, tienes que llegar queriendo tenerlo, pero no es necesario que te pongas así, me imagino. Sí, exactamente. Primeramente, tomar la decisión con los primeros objetivos, que es simplemente conservar la salud, prevenir enfermedades metabólicas, que tu organismo sea más funcional, o sea, que puedas tener la capacidad de tener mayor conexión psicomotora, o sea, de tu cerebro con tus músculos, y puedas tener mejores decisiones en cuanto a aspectos motrices, en cuanto a que vayas tal vez un ejemplo muy sencillo, de que vayas al parque con tu hijo, con tu hija, y que tu hijo esté para arriba y para abajo, y papi, por favor juega conmigo, y que seas capaz de jugar con tu hijo en el parque y que seas capaz de llevarle el ritmo y que puedas subir al columpio, que puedas subir ahí al también para impresionar gente, no está nada mal el poder cargar algo aquí súper pesado y que vean que realmente eres muy capaz. Digo, nunca está tan bien de más esa parte de poder aumentar, que te sientas bien, tener una mejor autoestima, pero también es muy importante la funcionalidad. Y de hecho, esto es algo que también iba a preguntarle con el tema de la pérdida de la fuerza. Si generalmente la gente cuando entra al gimnasio y lleva ya 2 o 3 semanas, se suele dar mucho por vencida. O sea, no ven resultados, ven que no se ponen tronadísimos en la primera semana. ¿Qué es lo que usted le recomendaría a estos casos de decepción?
¿Qué es lo que le diría a sus? Porque yo sé que usted tiene todos los años dando entrenamientos y sé que probablemente ha escuchado de todo y de cualquier excusa para dejar de entrenar. Así que, ¿qué le diría a una persona que está pensando en dejar de entrenar? No, primeramente creo que la primera amenaza, como lo dije ahorita, es la desinformación. O sea, la gente va al gimnasio pensando en que en un mes o Va a 15 ser días, Hulk, pero ajá, pues... exacto, pero no. Entonces, sí tenemos que ser nosotros como expertos o como profesionales de ciencia del deporte, sí tenemos que dar esa educación, esa información y como decirle, a ver, ven, yo me voy a hacer cargo de tu proceso, pero necesitamos empezar por esto. Entonces, primeramente, tu organismo se tiene que dar cuenta que va a ser algo que nunca ha hecho o que lleva mucho tiempo sin hacerlo. Entonces vas a tener como procesos de adaptación, vas a tener procesos como de lo primero que el músculo va a hacer es ganar un poquito de fuerza. Okay. O sea, es lo primero porque tú estimulas algo y responde. Entonces no deberían estar esperando cargar extremadamente No, fuerte o pesado los primeros meses. O sea, no, eso es algo para que se da nada. con el tiempo. Sí, exacto, porque también es un aspecto en el que no, carga fuerte y que también muchos de los entrenadores que tal vez no estén como preparados a nivel profesional, pues es lo que también han aprendido, ¿no? De que, y más peso, ya puedes, y no necesariamente, y eso es algo muy pequeñito de lo que existe alrededor del proceso de una persona que quiere cambiar sobre todo como su estilo de vida, no tanto que diga, yo quiero hacer ejercicio porque lo necesito, sino que el ejercicio tiene que ser ya parte de un hábito diario, así como de me paro, me baño, me lavo los dientes, voy al trabajo, voy al gimnasio, okay. Voy a estimular a mi organismo para que pueda tener un beneficio de salud. Eso es lo que la gente tiene que empezar como Habiendo un mundo de tanta desinformación en la que vivimos con influencers llenos de respuestas a nuestros problemas, lleno de soluciones que realmente no tienen ningún fundamento, para nuestra audiencia, ¿cómo podemos distinguir de un entrenador que sabe cómo funciona el músculo y uno que no? ¿Qué son las principales pautas que usted diría, esta persona sí sabe, voy a confiar mis músculos a este entrenador? Pues mira, son muchas, la verdad es que ahí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a nivel de entrenamiento, o sea, si tú llegas con un entrenador y lo primero que te dice, vamos a tomar un suplemento. Ok, creo que el que me venda al principio algo debería ser una señal roja. Sí, es una señal roja. Que me quiera vender cosas incluso antes de darme entrenamiento. Ok. ¿Va? Entonces, otra cosa es que quiero bajar de peso y obviamente pues sí, hay que bajar tu porcentaje de grasa. Tenemos que eliminar los carbohidratos. Es otra Pero ¿es nada más que me elimine esto o que me quiera modificar la dieta? No, o sea, te la puede modificar, pero para bien. O sea, pero que te diga, no, hay que quitar carbohidratos porque no hay que comer pan, no hay que comer esto, no hay que comer lo otro. O sea, todo, sí puedes comer todo, pero dosificado. Pero si llega, es un foco rojo si te dice, vamos a quitar los carbohidratos por completo. Y además me imagino que no te explique por qué, ¿no? Porque me imagino que deben de haber casos en los que quizás sea posible hacer eso o no. O en todos los casos que te diga que te quite los carbohidratos es una señal roja. ¿Es una señal roja eso? ¿O realmente si me explica por qué y demás, sí podría seguir con él? Sí te podría explicar, pero, o sea, obviamente, o sea, con un fundamento básico, que diga, feo, sí, con un fundamento bastante coherente y justificable, pero realmente el que tú comas carbohidrato, que es acotando esto que estamos hablando del carbohidrato, pues es el combustible natural de tu organismo. Entonces, imagínate si es el combustible normal para que podamos sobrevivir así como estamos tú y yo, estamos consumiendo carbohidratos. Entonces imagínate cuando alguien aumenta su actividad física. Sí, claro, pues vas a dejarlo literalmente seco. Exactamente, o sea, como le estés quitando la gasolina al carro. O sea, imagínate, no le pongas aceite o no le pongas agua. Quítale las llantas y ve si puede andar. Exactamente, no estás desvielando a ese carro, pues acá también, si te quitan el carbohidrato te van a desvielar por completo. Entonces son como cosas y son muchas, o sea, yo te puedo decir, si quiere entrenar, perfecto, vamos a hacer, entonces vamos a empezar con la sentadilla libre, o vamos a empezar con las mancuernas de tanto, no, o sea, sí hay muchas cosas, muchas situaciones en las que tú te podrías dar cuenta, pero desafortunadamente, como estamos hablando de la desinformación, la persona que acude al gimnasio le va a creer a la persona. Sí, y es que al final también es normal, tampoco hay mucha como cultura del músculo, o sea, creo hasta donde yo sé, estas cuestiones de la ciencia ya más aplicadas, hasta apenas se están como dando a conocer, ¿no? O sea, todo lo que se sabía o se aplicaba
era más que nada por experiencia, de, es que yo entrenaba y a mí me funcionó esto. Sí, exacto. Así que, ok, tengo otra duda que también se me hace muy relevante para todo esto. He visto que muchos entrenadores suelen como basarse en el dolor, como de que, si es que duele es porque funciona. Me imagino que el entrenamiento tiene que tener cierta parte de dolor, pero ¿cómo es que yo sabría en qué momento detenerlo? Como, ¿sabes qué? Pues ya basta, esto no está cool. Fíjate que es una parte muy importante porque también pasa al revés, o sea, mucha gente que también acude al gimnasio y que no es tan experta y que el entrenador le dice, bueno, tienes que hacer 15 repeticiones y la persona dice, bueno, tomo una mancuerna y el coach me dijo, pues tengo que hacer 15 repeticiones, ¿no? Pero pues no sintió absolutamente nada. Sí, o sea, no nada más puedes agarrar literalmente un lápiz y hacerlo, y hacer 15. ¿no? Entonces, pues puede estar así 1 año, 2 años, 3 años sin sentir nada y por eso dice, no, bueno, no tengo ningún cambio. Entonces, al contrario, sí tienes que tener como un estímulo suficiente y eso, por eso el entrenador es experto. Entonces, se maneja que en los gimnasios y sobre todo cuando ganas musculatura, pues es que quedes así como, si no quedas tirado en el suelo, quedas así exhausto o de que en la serie estás así como de, ya no puedo porque casi gritando del dolor. Sí, hay un ardor, obviamente los que han hecho ejercicio, que imagino que todos, hay un ardor en el músculo que te indica que pues ya estás llegando como a un límite. Entonces, hace muchos años se trataba de que llegaras al límite, de que llegaras al... Si no arde, al famoso fallo muscular, ¿no? Okay. Entonces, y que luego más peso y al fallo muscular y que si ya no puedes, entonces pues ya llega otro y hasta te ayuda a hacer 2, 3 más, que de hecho hasta es un método que se llama... Sí, es cierto, exactamente hablando de eso, realmente funciona que alguien más me ayude a hacerlo. No sirve. O sea, nada más es para verse bonito y de que sí cargas más. Exacto, ¿no? Y más de ego y más de algo coloquial y tradicional. Y funcional, ¿no? sobre todo. Pero no es así, o sea, actualmente también ya... toda la parte de estudios y evidencia te dice que, o sea, que tienes mismos resultados, que hagas, que te empiece a arder el músculo y que digas, ya me está ardiendo, soporto 2 o 3 repeticiones con ese ardor y se acabó. O sea, eso que te estoy platicando y que llegues al fallo muscular matándote y que te ayude otra persona y que cargues más y todo eso, te da exactamente el mismo resultado. Entonces, ya no tiene caso llegar al famoso... Sí, vale, porque en algún momento llegué a escuchar a un amigo que me llegó a decir que hacía como 60 repeticiones y se aventaba eso como unas 5 veces. Entonces, nada funcional. Perfecto, ya quedó como evidencia. Sí, entonces, sí, son muchas cosas, o sea, por eso el objetivo tal vez de este primer podcast, de la serie de podcasts que vamos a tener, es para tratar como de, en forma de plática y en forma como de, también un aspecto y un matiz un poco, cotorro, digamos, no sé. Sí, más informal, más llevado a la vida diaria. Exacto. Porque al final, creo que hay muchos problemas de que hay 2 maneras de ver el deporte, que al menos lo que yo he visto. O se habla con una intensidad y rigor científico en el que no entiendes ni siquiera de lo que está pasando, de lo que hablan, o lo hablan como si fuera cualquier cosa, como de, veías 3 sentadillas y me cuentas cómo te va. O sea, realmente no hay ningún punto medio en el que alguien integre de, mira, esto pasa por esto y esto, y podríamos hacerlo así. No, o sea, realmente hay aquí un lado A y un lado B, y ninguno de los dos está tan bien. Así que creo que es una parte muy buena del podcast con respecto a poder integrarlo a la vida diaria. Así que cuéntenos, por último, dentro de Ciencias en el Deporte, ¿qué es lo que se hace para que los alumnos sean entrenadores que realmente comprenden el músculo? Pues miren, bueno, como lo dijo ahorita Baruch, normalmente o se habla de mucha ciencia o se habla como de mucha sencillez. Sí, ¿no? demasiado. Normalmente, pues, en Ciencias en el Deporte se habla como esa parte de que es sencillo, pero no es así. Por ejemplo, ahorita, si yo sin llegar a mucho tecnicismo y a mucha parte de la ciencia, pues hablé de muchas cosas como musculatura, hablé mucho de factor neurotrófico, propiocepción, hablé como de muchas cosas. Y la base de Ciencias en el Deporte de un profesional, como tú ya lo sabes, es justo primeramente saber todo el aspecto anatómico del organismo, o sea, el aspecto anatómico que estamos hablando de cómo se estructura nuestro organismo en cuanto a cuántos huesos tienes, cuántos músculos tienes, ¿no? Tu corazón, nuestro corazón tiene 4 cavidades, ¿no? Entonces, ¿cuántas cavidades tiene tu corazón? ¿Cuál es el húmero? ¿Cuál es el fémur? ¿Cuál es la clavícula? Todo lo que es anatomía también. Los aspectos fisiológicos, o sea, ya la parte del funcionamiento. ¿Cómo sirve
¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo funciona? Esas 4 cámaras que ya sabes cómo están anatómicamente, ahora cómo funciona, cómo circula Claro, nuestra sangre. entonces hablamos de que en ciencias no solamente vamos a ser profesores de educación física. No, nada que ver con los profesores de educación física, es algo muy importante, pero también se ve la ciencia de cómo poder hacerlo, ¿no es así? Sí, exacto. Entonces, la pedagogía, las cuestiones anatómicas, químicas, ok. Sí, exacto. Por eso tenemos en la licenciatura, pues, materias como bioquímica y biología celular. O sea, ciencias en el deporte viendo bioquímica y biología celular. Entonces, estás hablando, ¿de qué estás hablando? Estas cuestiones que son casi como que la gente dice de medicina. Exacto, ¿no? Pero es importante porque hasta hablamos hace rato de la unidad funcional del músculo, que estamos hablando a nivel celular. Estamos hablando de la unidad mínima de nuestro músculo, o sea, lo más pequeño que existe, y estamos hablando a nivel celular. Entonces tienes que saber como profesional de ciencia del deporte cómo funciona la célula muscular y todos sus organelos, porque no hablé tampoco de un organelo muy importante que se llama mitocondria. Sí, todo esto va más abajo y todavía más profundo. Por eso hay bioquímica, biología celular, fisiología del deporte, biomecánica. La biomecánica nos ayuda para justo saber cómo poder hacer un ejercicio y que no haya ningún tipo de lesión en la parte articular, ¿no? Tenemos evaluación morfofuncional. Tienes que saber cómo evaluar a una persona y cómo está su rendimiento físico en ese momento para que puedas prescribir adecuadamente las cargas de entrenamiento o cómo puedes progresarlas, etcétera, etcétera. Prevención de lesiones también igual, o sea, tienes que saber cómo prevenir el aspecto de una lesión, o si ya se presenta, pues también igual cómo reaccionar de manera inmediata. Para terminar este podcast, me gustaría que por último nos dejara un mensaje. ¿Qué le diría a todas las personas con respecto a la importancia de su cuerpo? ¿Qué les diría con respecto al músculo? Primeramente, pues que la musculatura es un aspecto importantísimo del organismo, o sea, no solamente es la parte estética, sino que es una parte funcional y una parte preventiva de los aspectos metabólicos y de enfermedades como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, todo eso diabetes, o sea, todas esas enfermedades que actualmente pues nos acechan y que justo pues hay un alto índice de mortalidad por esas enfermedades. Sepan que la parte muscular es muy importante, o sea, el que tú estimules tu musculatura te va a dar mucha funcionalidad y sobre todo también prevención de todo ese tipo de enfermedades. De hecho, y lamentablemente, si ya tienes esas enfermedades, el que hagas ejercicio también te va a ayudar mucho a tener mejor una calidad de vida, ya tal vez con esas enfermedades que en algún momento ya no son reversibles o que ya metabólicamente se ocasionó algo dentro de tu organismo que ya no puede ser reversible, pero que el ejercicio y sobre todo que el músculo sea funcional, que eso también igual tenga una eficiencia bastante fuerte, les puede ayudar a una mejor calidad de vida si es que ya adquiriste la enfermedad. Si no, pues la vas a prevenir y te vas a alejar lo más que puedas de algún tipo de enfermedad, pero que sí nuestra audiencia pueda saber con la mayor seguridad posible de que se lo estamos diciendo tal vez profesionales de ciencias en el deporte, de que la musculatura no es nada más estético, sino que también es funcional y que te puede ayudar mucho a tu salud. Así que, querida audiencia de este podcast sobre salud, el día de hoy aprendimos con respecto al músculo, aprendimos la importancia de cuidarlo, aprendimos el por qué hacerlo, aprendimos el qué podemos hacer para poder empezar a hacer este tipo de acciones. Así que damos por concluido este podcast sabiendo que el músculo ayuda a prevenir, ayuda a tratar y sobre todo también ayuda a llevar una mejor calidad de vida. Así que ya saben, ciencias en el deporte es una de las principales claves para poder atender esto. Así que, profesor Alejandro Macías, muchas gracias por la información que nos dio el día de hoy. Es un placer tenerlo aquí. El placer es mío. Y toda la información que nos dio fue fascinante conocer con respecto al músculo y llevarlo más a la vida diaria para que todos entendamos. Querida audiencia, eso es todo por el día de hoy y los esperamos en el siguiente capítulo de Ulsalud. Espero que tengan un excelente día.